Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer contar con una audiencia tan nutrida, un nuevo día más. Esperamos que se vayan uniendo más personas a lo largo de los próximos minutos, pero arrancamos esta nueva sesión de webinar en la que estáis todos invitados hoy y que esperamos que podamos compartir esta horita que tenemos por delante y disfrutar de todo el contenido que os vamos a presentar. Me presento en primer lugar, soy Abraham Pascual, llevo 7 años como parte del equipo de PUE Data y soy responsable de desarrollo de negocio internacional. Y bueno, es un placer estar con todos vosotros un nuevo día más en una nueva sesión. Algunos de vosotros ya me conocéis de sesiones anteriores en las que hemos compartido pues, muchos puntos diferentes y muchas áreas de conocimiento de tecnología. Pero hoy arrancamos una nueva serie de webinars con esta primera sesión del 24 de abril. Vamos a dar inicio a una serie de 3 webinars que estarán centrados en la inteligencia artificial generativa. Esta primera sesión vamos a hablar de OpenGenAI, cómo explotar tus datos usando inteligencia artificial y open source. Es una buena forma de empezar esta serie para ver qué diferentes alternativas hay dentro del mundo de la inteligencia artificial generativa y desde ahí ir elaborando y construyendo cuál va a ser la plataforma y los casos de uso y cómo ponerlo en marcha dentro de nuestras empresas. El 29 de mayo tendremos la segunda sesión que será Estrategia en GenAI, cómo construir nuevos casos de negocio. Muy interesante porque al final una inversión que está relacionada con la inteligencia artificial generativa en estos momentos tiene que estar muy ligada a casos de negocio que aporten un valor a la empresa y donde veamos claramente el retorno de esa inversión. Y para finalizar, el 26 de junio tendremos la tercera sesión, GenAI, calidad y gobierno de datos. Cómo son clave para una estrategia de éxito. Sin una buena calidad y un gobierno de los datos, cualquier proyecto de inteligencia artificial generativa no va a dar los resultados esperados y, por lo tanto, será interesante ver todo el contenido que vamos a explicar dentro de esta sesión. Os cuento un poquito acerca de PUE Data. Aunque ya nos conocéis seguramente muchos y muchas de vosotros, somos una compañía que nacimos hace 10 años en España con un objetivo claro y es estar muy centrados. De hecho, todo nuestro trabajo está totalmente centrado en el mundo del dato. En los últimos tiempos, evidentemente como es natural y por la evolución de la tecnología, nos estamos centrando mucho en la parte de inteligencia artificial, aunque venimos haciendo parte de la inteligencia artificial desde hace estos 10 años a través del machine learning, de otras áreas, pero ahora estamos poniendo mucho foco en la inteligencia artificial generativa. Tenemos nuestra sede central está en Madrid y además tenemos una oficina en Riad, en Arabia Saudí, desde donde damos cobertura a todos los proyectos que cubrimos en la zona de Oriente Medio, donde tenemos numerosos clientes y donde tenemos un equipo local con el que estamos creciendo también en esta región. Nuestros proyectos son internacionales, no solamente en España, sino en diferentes países de Europa. De todo EMEA estamos trabajando y lo hace nuestro equipo, un equipo de cerca de 100 personas, todos ellos certificados en las principales tecnologías del mundo del dato y de la inteligencia artificial. Todos ellos cuentan con certificaciones, insignias y demás reconocimientos del mundo de la tecnología que garantizan que todo nuestro equipo está preparado, que conoce y domina la tecnología con la que trabajan y que puedan dar un servicio de calidad. Esto ha permitido que vayamos teniendo un crecimiento sostenido en los últimos años y además esto también está ligado de una forma muy estrecha a nuestros partners, aquellas compañías con las que nos unimos, siendo socios de las empresas de más alto nivel dentro del mundo del dato y de la inteligencia artificial, precisamente para poder entregar el mayor valor a nuestros clientes. ¿Qué es lo que hacemos dentro de PUE Data? Pues definimos 4 pilares claros dentro de nuestra estrategia y propuesta hacia nuestros clientes y son consecutivos y además tienen todo el sentido. Lo veremos en una breve explicación y luego lo iremos viendo también en los webinars que abordaremos durante todos estos 3 meses. El primero de ellos es definir un roadmap, una estrategia y un camino que seguir para abordar proyectos de datos. Una vez que está definida, tenemos implementada la arquitectura correcta, las soluciones tecnológicas que más se adecúan y se ajustan a las necesidades de nuestro negocio, elaboramos data products, elaboramos aquellos productos que nos van a permitir explotar todos los datos, sacar todo el valor a esa mina de oro que tenemos dentro de nuestras empresas y desde ahí obtener un valor de negocio y dar valor también a nuestros clientes.
No sería posible mantener todo esto si no existiesen las DataOps, es decir, soporte y servicio a la plataforma, operaciones en las aplicaciones de datos, operaciones en la plataforma y llegar al punto de tener los datos en el estado óptimo con el gobierno, la calidad, la seguridad, que nos van a permitir abordar el último de los bloques, los proyectos de inteligencia artificial generativa, porque sin lo anterior, cualquier proyecto de inteligencia artificial sería un fracaso, como iremos viendo, y por eso es necesario recorrer todo este camino para asegurarnos que nuestros proyectos de inteligencia artificial van a tener la mayor calidad. Damos paso entonces ya al webinar de hoy. El webinar de hoy, como os comentaba al principio, va a tener el tema cómo explotar tus datos usando inteligencia artificial y open source. Va a ser muy interesante ver cómo nuestros compañeros os explican en detalle estos puntos. Vamos a abordar en la agenda de hoy, en primer lugar, la inteligencia artificial generativa y sus casos de uso. ¿Qué valor e impacto tiene la inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son los modelos de open source versus a los propietarios, aquellos que están en el mercado? Interesante ver cómo lo hacemos en PueData y cuáles son las tendencias tecnológicas en el mercado. Y por último veremos una demo muy interesante sobre Model Context Protocol que seguramente os aportará muchas ideas que luego podremos aterrizar junto con vosotros. Os animamos a participar activamente durante todo el webinar. Esto no es solamente que nosotros os contamos, sino queremos que participéis, que os sintáis parte de esta sesión del día de hoy. Hay un botón que veréis en vuestra pantalla de preguntas y respuestas donde podéis plantear vuestras preguntas, dudas y os iremos contestando en directo a través de la sesión. Pablo Sánchez, arquitecto en Data Architect en PueData, y Jairo García, Data Engineer, van a ser los ponentes en el día de hoy y Adriana Cabrera y Antonio Vega estarán respondiendo a estas preguntas que hagáis. Así que, sin más, doy paso a mi compañero Pablo Sánchez para que continúe con el webinar. Deseamos que disfrutéis y que participéis y nos vemos al final. Vale. Pues hace unos días, seguramente alguno ya lo ha visto, se filtró un correo de Tobias Lütke, que es el CEO de Shopify, en el que invitaba a todos los empleados de Shopify a usar la inteligencia artificial de una manera efectiva en todas las áreas y unidades de negocio de Shopify. Y además remarcaba que todos significa todos, es decir, todo el mundo debía usar la inteligencia artificial para realizar su trabajo. Y esto, que parece curioso, pues es algo que vamos a ver cada vez más, porque al final la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, se va a convertir en nuestro compañero diario y nuestro ayudante. La industria que adopte la inteligencia artificial generativa va a marcar la diferencia. Y no solo esta inteligencia artificial no solo va a transformar los procesos y las estrategias o los productos de la industria, sino también el empleo. ¿Cómo usamos esta inteligencia artificial? Bueno, poco hay que decir, porque seguro que ya habéis escrito algún correo, realizado algún resumen, habéis creado alguna imagen o incluso código. Nosotros vamos a ver después cómo Jairo nos presenta un ejemplo con un MCP, pero ahí es difícil no ver un caso de uso donde no se aplique la inteligencia artificial generativa de una manera directa o indirecta. Al final, en cualquier área de negocio podemos aplicar esta IA y potenciar ese área de negocio, aumentar los ingresos, reducir costes, y al final lo que hay son infinitas posibilidades donde aplicarlo. Hay algunos ejemplos curiosos, como por ejemplo lo que está haciendo Google ahora para decodificar la comunicación con los delfines y poder entender su lenguaje. Hay generación de datos sintéticos, por ejemplo, en radiografías se generan imágenes radiográficas sintéticas para hacer estudios estudios oncológicos y no violar la privacidad de los pacientes. Y
Lo que se ve en esta gráfica es que en un estudio que hizo McKinsey hay un uso predominante del texto, de la interacción con la inteligencia artificial a través del texto. Pero esto se va a ir modificando y se va haciendo mucho más natural con los últimos modelos multimodales, donde podemos interaccionar a través de texto, imágenes, audio, etcétera. Y se ve, por ejemplo, en el vibe coding, que ahora está de moda, en el que tú creas una aplicación simplemente hablando con la inteligencia artificial y pidiéndole las necesidades que tú tienes. ¿Cuál es el valor que aporta la inteligencia artificial generativa? Pues está claro que a nivel de ingresos aumentan en todas las áreas de negocio donde se aplica y paralelamente hay una reducción de costes. Esto se ve en este estudio que hizo McKinsey el año pasado, como aquellas áreas de negocio que lo aplican van incrementando sus ingresos y se va viendo que a lo largo del año esto aumenta no solo porque se adopta, es más fácil adoptarlo y hay más herramientas, sino porque además se están abaratando los costes, están saliendo muchos más modelos y los costes de uso están siendo cada vez más baratos. La reducción de costos, igual, aquellas áreas de negocio donde se está aplicando están reduciendo sus costos, bien sea porque hay una reducción o la productividad de las personas que lo emplean es mayor, muchas veces hay una reducción de personal, porque lo que hace una persona con inteligencia generativa es mucho más de lo que haría a lo mejor 2 personas sin utilizarla, y en todos los niveles esa inteligencia artificial se ve cómo reduce sus costes. ¿Cuál es el impacto? Pues Gartner ha hecho algunos estudios y durante este año el 30% de las empresas van a usar la inteligencia artificial generativa, bien sea para desarrollo y pruebas o para implementarla, como hemos visto en Shopify, de una manera total. Al año que viene esto va a seguir aumentando. De hecho, lo que hablábamos al principio de que nuestro compañero de trabajo va a ser la inteligencia artificial, se va a sentar y vamos a tener nuevos colegas. Es cierto que todavía vamos a tener que supervisar el trabajo de esta inteligencia artificial y muchos de por ejemplo, los diseños de web o aplicaciones móviles que se realicen van a estar hechas por inteligencia artificial generativa, con una persona por detrás supervisando, corrigiendo y planificando. Pero esto va a ir cambiando. En 2027 ya muchas de esas aplicaciones, 15%, van a estar totalmente creadas sin intervención humana. No va a haber nadie que supervise. Y todo esto va a tender hacia la multimodalidad. Vamos a interactuar con estas inteligencias de una manera totalmente natural. Y para el 2033 se estima que habrá unos 500 millones de puestos de trabajo nuevos que desconocemos cómo van a ser. No les podemos poner ahora mismo ni siquiera un nombre, porque va a ser totalmente novedoso. Vale. Vamos a hablar un poquillo de los modelos open source y vamos a compararlos un poquito con los modelos propietarios. Ya sé que muchos de vosotros ya sabéis cuáles son las diferencias principales, pero por hacer un pequeño repaso, estos modelos open source que están saliendo tienen la ventaja de ser gratuitos, no tienen unas licencias que son costosas, no tienen una suscripción como tienen los modelos propietarios o un pago por uso de tokens, que además es a veces un concepto difícil de entender, ya que hay que tener en cuenta los tokens de entrada y los tokens de salida, y que un token no es exactamente una palabra, etcétera. Los modelos open source son totalmente transparentes, podemos acceder a código, podemos acceder a los pesos, y esto nos da mucha flexibilidad para tocarlos y personalizarlos y adaptarlos a nuestros datos.
mientras que los modelos propietarios al final son una caja negra donde tú pasas una información y recibes una salida, teniendo en cuenta que además esa información que pasas ellos la pueden almacenar, la pueden usar para entrenar sus modelos, etcétera. Pierdes el control de la información, por lo cual la gran ventaja que tienen los modelos open source es la privacidad del dato, que al final es nuestro activo más valioso y que lo queremos proteger y explotar con garantía. Por detrás de los modelos open source siempre hay una gran comunidad, hay muchas personas que están trabajando sobre ello, por eso los modelos van evolucionando, van mejorando. Los modelos propietarios tienen ese desarrollo interno y eso sigue siendo una caja negra. No tienes el conocimiento de cómo se está desarrollando ni cómo está evolucionando ese código. Lo que comentaba antes, podemos controlar y adaptar totalmente nuestro modelo open source, podemos modificarlo a través de fine tuning o aplicar RAGs para que entienda nuestra información y además los podemos alojar localmente. Podemos trabajar con ellos on-premise para que nuestros datos nunca salgan de la zona que tenemos nosotros asignada para ellos. Los modelos propietarios, pues ese control y esa capacidad esa flexibilidad está muy limitada. Y luego el rendimiento que ahora mismo y cada día se está haciendo más igualitario entre los modelos open source y los modelos propietarios. Cada vez es más similar, al menos en las tareas generales, la potencia que tienen los modelos open source y los modelos propietarios. Es cierto que los modelos propietarios destacan en aquellos benchmarks que son más complejos o aquellas características que son más novedosas, pero los modelos open source van evolucionando y se van equiparando. ¿Qué ventajas? Pues por hacer un pequeño resumen, y centrándonos solo en los modelos open source, pues lo que hemos estado comentando, el acceso es libre, ahí las licencias son muy poco restrictivas, no hay costos, no hay costos asociados al modelo, siempre hay que desplegarlos en una infraestructura y eso sí que conlleva su costo, lo vamos a ver ahora. La transparencia, el código, los datos, los pesos son abiertos, podemos ver cómo funciona el modelo. Lo podemos adaptar, lo podemos personalizar y tomar todos los datos que tenemos, entrenarlo con esos datos, ajustarlo y especializarlo en la información que nosotros tenemos. No dependemos de los proveedores, nosotros gestionamos todo. Tenemos la comunidad por detrás que va evolucionando esos modelos. Y es cierto, lo que comentaba, que requerimos una infraestructura que a veces hay modelos que tiene que ser una infraestructura potente, porque son modelos muy grandes, con muchos millones de parámetros, y necesitamos una serie de GPUs para levantar estos modelos. Pero, por ejemplo, ahora podemos alquilar esos servicios de GPUs y controlar nosotros totalmente esos servicios de GPUs y pagar simplemente por el uso que hacemos. Y en principio, manteniendo la privacidad de los datos, ya que gestionamos nosotros todo ese contenedor de GPU. El despliegue suele ser complejo porque no es solo levantar el modelo, por detrás tiene que haber, lo que comentaba Abraham, tiene que haber todo ese proceso de DataOps y de MLOps, y además necesitamos garantizar que el modelo mantiene una memoria, que gestiona bien los tokens, etcétera. Si hay algún problema dependemos de la comunidad y ese soporte pues no siempre es inmediato. No es como en un proveedor donde el soporte, cuando tú tienes un problema, te pones en contacto con ellos y el soporte suele ser bastante rápido. Y luego hay que prestar atención, especial atención a la seguridad y evaluar la calidad de los datos que está usando o con el que se ha entrenado ese modelo para que no haya sesgos. Hay temas de seguridad, pues prestar mucha atención para pues
para hacer un uso ético y responsable de nuestro modelo con nuestros datos. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues desde el 2019 que empezaron a salir los primeros transformes, GPT-2, BERT, más que eran chiquititos, pues a partir del 2023 la explosión ha sido inmensa. Es raro el día en el que no aparece un nuevo modelo, y además son modelos con características impresionantes, con multimodalidad, con razonamiento para generación de imágenes, generación de vídeo. También es cierto que estamos en un momento donde todo el mundo intenta posicionar sus modelos e intenta que su modelo aparezca en las primeras posiciones en los benchmarks, y esto a veces nos hace pensar un poco que los entrenan con esa información para que aparezcan en esas primeras posiciones, como ha pasado hace poco con Llama 4, que ha salido hace una semana y poco, y que en los benchmarks aparecía bastante bien posicionado, pero luego en el mundo real, cuando tú lo utilizas con tus datos y con tu información, pues no tiene la potencia que esperas. Y esto, pues, también lo que está haciendo es que muchos de estos modelos open source, los más potentes, se están desplazando hacia la zona de Asia, de China. China está generando ahora mismo los modelos más potentes open source, y tenemos DeepSeek, tenemos QWQ, que son modelos muy optimizados y con un tamaño pues bastante reducido. Y esto se debe en cierta medida primero a la estrategia geopolítica que tiene China respecto a la tecnología, donde se están focalizando en la biotecnología, en la robótica y en la inteligencia artificial, y además están haciéndolo, publicando un montón de artículos científicos y papers para toda la comunidad. Y aparte que desde Occidente todos estos modelos open source vienen generalmente de las grandes tecnológicas, desde las Big Tech, como pueden ser Google o Meta o OpenAI. Y al final son comunidades aisladas y generan modelos muy potentes, pero no tienen esa apertura que tienen los modelos que están generándose en China. De Europa no digo mucho, porque lo único que tenemos pues que destaque es lo que genera los modelos que está sacando Mistral, y aparte la normativa estricta que tenemos respecto a inteligencia artificial pues hace que los avances sean muy lentos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo gestionamos el ciclo de vida del dato de un proyecto en el que empleemos inteligencia artificial generativa? Pues lo primero, lo principal es definir los casos de uso y los requisitos que tiene el negocio. Antes de pensar en tecnologías, en modelos y demás, necesitamos conocer cuál es la problemática, necesitamos saber qué problemas hay que resolver y qué soluciones son las más adecuadas. Y una vez que tenemos eso claro, podemos aplicar unos requisitos técnicos y no técnicos para buscar esas soluciones. Y ahí entraría el diseño de esa arquitectura en función de los datos que tenemos. La infraestructura puede variar, podemos utilizar una infraestructura cloud, puramente cloud o puramente on-premise, o una infraestructura híbrida. Si los datos son muy sensibles, pues tendremos a esa infraestructura on-premise. O lo habitual es que muchas veces tengamos una infraestructura híbrida donde trabajemos con la potencia de la nube y hagamos interacción con nuestros datos que son privados y que tenemos localizados en nuestros servidores. Algunos ejemplos que nos permiten todo esto, hay más, y al final es una cuestión de cuál es la problemática y cómo la queremos solucionar, pero por ejemplo Cloudera nos permite trabajar
en cualquiera de estas modalidades. Databricks nos permite trabajar en cloud o on-premise con conectores hacia los datos que tenemos nosotros almacenados. Soluciones puramente clouds como puede ser GCP y AWS. Y luego tecnologías, pues cada una de las infraestructuras que montemos puede aportar sus soluciones, sus propias soluciones, pero eso no quiere decir que no se valore la posibilidad de utilizar otras tecnologías y otras soluciones open source que nos ofrezcan la garantía de que vamos a llegar a una solución óptima de la problemática que se ha planteado. Para llegar a esa solución, al final siempre hay que aplicar una estrategia. Y nosotros nuestra estrategia la basamos siempre en el dato, por lo que aplicamos metodologías DataOps desde que se ingesta el dato hasta que se lleva al modelo o a su explotación. Durante todo ese ciclo de vida aplicamos controles sobre ese dato, almacenamos históricamente ese dato, lo versionamos para poder comparar y ver cómo evoluciona. Intentamos garantizar en todos los puntos la calidad del dato, porque eso es fundamental para que luego los modelos respondan adecuadamente. La gobernanza del dato para trazar todo el ciclo de vida del dato y garantizar que es seguro y que su acceso solo está permitido a aquellas personas que lo pueden comprobar o pueden utilizar. Y la monitorización continua para detectar problemas o cuellos de botella que haya que solucionar y que todos los pipelines y flujos de trabajo sean correctos. Y junto a esto, a la hora de generar estos modelos de inteligencia generativa o utilizarlos o otros modelos de Machine Learning, aplicamos una metodología MLOps para poder seleccionar los modelos de inteligencia artificial generativa más adecuados, bien sean open source o bien sean de proveedores privados. Al final se busca optimizar los costos. Puede ser necesario utilizar una serie de modelos open source para hacer unas tareas básicas que luego deben especializarse o deben concretarse con un modelo propietario, o simplemente una llamada pequeña a un modelo propietario o una serie de agentes conformados por diferentes modelos, mezcla propietario, mezcla open source, que realicen diferentes actividades. Todos esos modelos, al final lo que nos interesa es usar nuestros datos y todos esos modelos hay que adaptarlos, hay que aplicar técnicas de RAG o técnicas de fine tuning para que esos modelos puedan utilizar nuestros datos. Nosotros vamos a ver cómo accedemos a los datos en un ejemplo que nos va a poner Jairo a través de los Model Context Protocol, que es un protocolo de conexión a los modelos. Esos modelos hay que evaluarlos, hay que versionarlos, hay que compararlos, hay que ver cuál es el mejor para poder luego subirlo a producción, desplegarlo y durante todo el ciclo de vida de ese modelo, pues estar monitorizándolo para ver si en algún momento se degrada, sustituirlo por un modelo más optimizado. Y al final, lo que tenemos o lo que más brilla es ese modelo que hemos generado o esa solución que hemos generado, pero habéis visto que por detrás está toda esa infraestructura, estrategia MLOps, estrategia DataOps, todos esos procesos que sin ellos no llegaríamos a la solución óptima. Hay mucho trabajo por detrás. Es cierto que yo puedo coger un modelo open source y usarlo para hacer un pequeño chat o usarlo para conversar o crear una imagen, pero si queremos algo potente, si queremos extraer todos
el conocimiento que tenemos en nuestros datos, necesitamos sistematizar todo ese proceso y necesitamos garantizar que el dato está en óptimas condiciones. Y no se queda ahí, porque todo esto está avanzando muy, muy deprisa. Estamos en la época de los agentes, donde la inteligencia artificial agéntica nos permite automatizar y además prescindir de la supervisión constante por parte de las personas, donde los agentes realizan tareas de manera coordinada. Estamos en la época donde estos modelos pueden invocar funciones y a través de esas llamadas a función o a través de los MCPs o a través de APIs y extraer toda la información que necesitamos de nuestros datos. Estamos en una época donde los modelos son multimodales, no solo interaccionamos con texto, sino que de una manera totalmente natural podemos pasar imágenes, podemos pasar vídeos, podemos hablar con esa inteligencia artificial y además son inteligencias artificiales en muchos casos que son mezcla de expertos, donde un modelo está compuesto por varios submodelos, cada uno especializado en una función que se activa cuando nosotros requerimos esa función. Y cada vez una tendencia a generar modelos más pequeños con las mismas capacidades que podamos desplegar en dispositivos móviles y aplicar en el Internet de las cosas. Y todo esto hay que irlo integrando para crear todos esos sistemas avanzados. Y todo esto depende de tener esa base de datos y de estrategias perfectamente sincronizada y conformada. Os dejo con Jairo para que podáis ver un ejemplo de MCP y que nos cuente algunas cositas. Gracias, Pablo. Has compartido unos datos muy interesantes. Sin duda hay que estar abiertos al cambio y adaptarnos a ver estas herramientas como nuestros aliados. Pero bueno, antes de continuar con el demo, me gustaría refrescar y hablar de un par de conceptos. ¿Qué es un LLM? Bueno, un LLM o Large Language Model es una inteligencia artificial entrenada con cantidades masivas de texto. Su propósito es entender y generar lenguaje natural, como si fuera una persona conversando. ¿Qué pueden hacer los LLM? Bueno, pueden entender preguntas abiertas, redactar correos, generar ideas, resumir documentos y sí, escribir código. Incluso mantener conversaciones como esta. Y todo esto siempre que le demos buen contexto. ¿Y cómo funcionan estas, no? Bueno, los LLM aprenden patrones de lenguaje leyendo miles de millones de palabras, dividen texto en pequeñas unidades llamadas token y predican el siguiente uno tras otro como un autocompletado muy avanzado, sí, como ese del WhatsApp que te va diciendo ahí las palabritas que tienes que poner por delante, ¿no? Y bueno, luego ya te da una respuesta. Esto igual, cuanto más grandes son, más contexto pueden entender. Ahora, ¿qué pasa si quiero que este modelo me ayude con mi negocio? Ojo aquí, negocio. Si alguna vez usaste ChatGPT, Cloud o Copilot, quizá te hiciste una pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo conecto esta inteligencia con mis propios datos? Porque claro, estos modelos son brillantes, pero si no pueden acceder a tus archivos o sistemas reales, ¿qué tanto valor te pueden aportar? Ahí es donde entra algo realmente poderoso. MCP. El Model Context Protocol es un estándar abierto que conecta LLMs con datos reales, como archivos, APIs, base de datos, herramientas internas, y lo hace en tiempo real de forma segura y escalable. Por ahí del finales de los 90, principios de los 2000, recordarás que te disponías un fin de semana a jugar Age of Empires y bueno, querías conectar tus periféricos, ¿no? Pero estaba el cable verde, el morado y de diferentes tamaños. Y bueno, a veces metías la mano y era como difícil conectarlo, ¿no? Hasta que llegó el USB para estandarizarlo, ¿no? Bueno, pues el MCP, piénsalo como un USB universal para la inteligencia artificial. Pero bueno, como un tipo C para que sea más moderno, ¿no? ¿Y cómo funciona?
Bueno, en lugar de reindexar o reentrenar todo, el modelo hace la consulta en el momento. ¿Cómo? A través de una arquitectura cliente-servidor. El modelo vive en el host, un client intermedia y un server accede a tus datos y los devuelve al modelo. El resultado, una IA que razona con contexto vivo, esto sin enviar datos sensibles a la nube. ¿Y por qué es tan relevante? Porque te da acceso en tiempo real a tus datos, con más privacidad, ya lo dijo Pablo, menos esfuerzo técnico y sin necesidad de infraestructuras costosas. Puedes construir asistentes conversacionales, agentes inteligentes o conectar modelos a tus sistemas internos con una arquitectura simple y abierta. Bueno, vamos a la demo, ¿no? Todo esto suena bien, pero veamos cómo se aplica de forma real. Hemos creado un asistente médico inteligente que simula cómo funcionaría una integración de LLM más MCP en un escenario práctico. Como ya lo mencionaba previamente Pablo, ¿no? Lo que solemos ver por encima es la punta del iceberg, pero no vemos lo que hay por detrás, ¿no? Y para este demo vamos a explicar un poco eso, cómo es que funciona. Bueno, en este caso hemos diseñado hemos generado 3 escenarios. El primero de ellos vamos a pedir una cita completa con doctor y una fecha clara que le vamos a especificar. El segundo es solo una especialidad y el tercero sin doctor ni especialidad. Ahora, ¿cómo va funcionando por detrás, no? Bueno, ¿qué es lo que hace este demo? Interpreta solicitudes libres de citas médicas. Después de que tú le pones la petición, bueno, extrae el motivo, la fecha, la especialidad y tu médico preferido, ¿no? Ya sabes, ese que te da los antibióticos y los quieres, ¿no? Y bueno, utiliza MCP, como lo vimos, de forma de cliente-servidor. Y una vez que se ha asegurado de que hay un doctor por detrás, pues bueno, busca la disponibilidad en la base de datos, te la regresa otra vez, recorreremos el flujo, lo regresa y te lo sugiere y tú confirmas la cita. Si estás de acuerdo, la inserta y hasta ahí, ¿no? ¿Qué soporta? Bueno, ¿qué modelo soporta? No, bueno, en este caso tenemos varios proveedores, es Olama, tenemos Oyama, perdón, tenemos Grok y tenemos OpenAI. Inicialmente, cuando empezamos a preparar el modelo, usamos el Llama 3 en forma local, pero como mencionaba Pablo, ¿no? Es importante tener por detrás todo lo necesario para que se ejecuten bien, ¿no? En este caso era un ordenador que es potente, sí que lo es, y lo estábamos ejecutando en local, pero bueno, le daba su tiempo, así que decidimos y optamos por Grok. ¿Qué es Grok? Bueno, Grok es un proveedor de modelos que te ofrece varias alternativas gratuitas. Por ahí les vamos a dejar los enlaces, no sé, Adriana o Antonio, si los tienen por ahí, los pueden compartir, si no, se los compartimos al final. Y bueno, de estos que generaba, nos quedamos con Llama 3. ¿Y por qué mencionamos OpenAI? ¿No? Esto es completamente open source, pero queremos hacer hincapié en las bondades que te ofrece MCP, ¿no? Esto es como un enchufar y desenchufar, ¿no? Tú puedes cambiar de una forma sencilla entre modelos. Todo está diseñado para ser flexible y personalizado. ¿Qué más? Bueno, te permite agendar desde citas, desde dónde te deja agendar citas, perdón, es que me emociona mucho el tema, ¿no? El primero, bueno, la terminal CLI, esa no la voy a mostrar, pero quería mencionarlo para que sepas, pues obviamente por ahí empezamos, ¿no? Para sentirte como Mr. Robot. Y bueno, ya tenemos la interfaz web que la diseñamos con Streamlit y el chat de estilo conversacional también, y usamos un bot de Telegram. ¿Qué funcionalidades destacadas tenemos? Son un poco repetitivas, pero es para que no se te olvide cómo funciona, ¿no? El primero, bueno, que extrae el motivo, el doctor, la especialidad y las fechas desde el lenguaje natural, desde lo que tú le pongas, ahí lo tiene, ¿no? Y bueno, interpreta correctamente los días, la semana y el contexto de esta semana. Bueno, ¿por qué? Porque el modelo a veces no entiende el tiempo, ¿no? No sabe en qué día está o qué día de la semana. Es de eso lo vamos a hablar con un ejemplo más adelante. Luego, el fallback busca siguiente disponibilidad si no hay exacta. Bueno,
como decía Pablo, si tú, bueno, tienes tú tu LLM, pero si no le enseñas cómo debe comportarse o cómo debe hacer las cosas, pues bueno, está perdido, ¿no? Pero en este caso le hemos ayudado con un par de funciones y todo para que lo pueda hacer. Finalmente te ofrece un enlace a Google para que puedas agendar tu cita en tu calendario y te llegue la alarma un poco antes. Es compatible con múltiples modelos y proveedores, ya lo mencionamos. Y funciona en los modos mencionados, ¿no? Web, chat y Telegram. ¿Qué tecnologías son utilizadas en este proyecto? La primera es Python 3.11, usamos Llama 3, lo repito, como proveedor Grok. Y bueno, para la base de datos, para hacerlo un poco más ágil, el demo, usamos SQLite. Y para la interfaz, Streamlit y Python. Aquí les dejé esto un poco, bueno, sé que es un poquito sencillo y bueno, los que son programadores dirán, bueno, tío, ¿qué haces? ¿Por qué dejas eso ahí? Hay miles de modos, ¿no? Pero bueno, lo ponemos aquí para que vean lo fácil que puede ser ajustar el modelo que quieren usar. Le daría clic aquí, los compartiría, pero luego no faltará el listillo que nos quiera hacer un ataque de dos, ¿no? Pero bueno, seguramente nuestro equipo de seguridad después ya está encargándose de eso por cualquier cosa. Y bueno, continuemos con el demo. Como les mencioné, preparamos 3 escenarios. El primero de ellos, cita completa con doctor y fecha clara. Este es con va a ser una interfaz web. Esto para mostrarles cómo funciona en el backend, ¿no? Para que podamos explicar un poquito este flujo que hay. Entonces nos vamos con la primera. Aquí me gustaría, bueno, ahí pusimos esto para que pudieran ver qué modelo está corriendo por detrás. Y bueno, el primer paciente es Adriana Vega, en tributo a nuestros compañeros que nos están ayudando por allá detrás. Adriana Vega decidió que antes de venir al webinar se iba a comer unos torrenos con leche como si fuera cereal, pero obviamente no le iba a sentar bien en el estómago. Así que, ¿sabes qué? Se metió a su planificador de citas médicas de Puedata, porque obviamente es el mejor. Y dijo, ¿sabes qué? Necesito una cita con la doctora María García el 24 de abril para revisar un malestar estomacal. Entonces, ahí se me va la falta de ortografía, pero es la prueba para ver qué tal se comportan los LLMs, ¿no? En el transcurso irán viendo cómo funciona. Entonces, buscamos la cita, vamos a ver qué hay. Aquí tenemos la cita sugerida, pero bueno, tenemos, antes de eso me gustaría hablarles un poquito de los datos interpretados, ¿no? Esta opción que pusimos, esto es para que podamos ver por detrás, ¿no? Cómo es que funciona, cómo es que viene ahí la razón, que viene el malestar estomacal, el doctor de preferencia, que viene ahí el doctor María García, y bueno, que nos conoce desde niños, ¿no? Y viene la fecha, que es el 24 de abril, que es hoy. Fuimos claros para que no se vaya a confundir, no quiero errores, que mándame a medicina general, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que les mencionaba previamente de las fechas corregidas. Por ejemplo, por mencionar, Llama 3 no sabe qué día es y te detecta por default la fecha en el que fue lanzado, que fue en el 2023. Entonces, hay que ayudarle con funciones y un poco de ajustes en el prompt para que lo sepa. Igual pásalo con el día de la semana. Y bueno, vamos ahora a la cita sugerida. Como lo mencionamos previamente, cita completa con doctor y fecha. Bueno, vemos la fecha, el 24 para el día de hoy a las 11:30. Le da tiempo a Adriana de terminar de ver el webinar y ir con el doctor. Vemos que está en medicina general, pero vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Porque ese Jairo es bien mentiroso, no le creo nada. Vamos a ver si es verdad. Entonces podemos ver aquí las especialidades que tenemos: medicina general, pediatría, ginecología, dermatología, neurología. Completísimo este hospital, ¿no? No nos va a pasar nada. Aquí vemos que tenemos 2 opciones con la doctora María García. Para el día de hoy tenemos a las 11:30 y a las 12. Recordarán nosotros del fallback que le dijimos o lo preparamos para que nos diera la cita más pronta, la que estuviera más, la que estuviera next, ¿no? Enseguida. Entonces, pues escogemos la de las 11:30. Vemos y no hay ningún registro porque no la hemos agendado, tiene bastante lógica, ¿no? Entonces, vamos a confirmar la cita. Uy, espera, pero vamos a hablar un poquito de la sugerencia del asistente. Esta se la hemos dejado abierta para que él les dé el mensaje de que todo está bien a su antojo, ¿no? Pero como nosotros le dijimos desde el principio que se comportara como un asistente, pues te lo pone bien. Entonces, tu cita ha sido agendada exitosamente. Aquí podemos ver que la doctora María García es de medicina general, está en la calle Carlos Bustos, y bueno, aquí vemos la opción que te da para agendar tu cita, ¿no? Esta la agregas a tu calendario para que no se te olvide, que, bueno, respeta las fechas que tienes, la dirección y el motivo. Entonces aquí la puedes guardar, se va para tu calendario y te llegarán las notificaciones en su momento. Y bueno, ahora revisemos que Jairo no está de mentiroso.
y vemos que Adriana Vega ya está lista para irse al terminar del webinar a revisarse con la doctora María. Y bueno, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir el segundo. Recordemos que el segundo es solo la especialidad. Entonces esto es un estilo chatbot. Esto se les va a hacer un poco más familiar porque bueno, esto ya sería como quizás lo veríamos, ¿no? Recuerden que esto lo podemos integrar y escalarlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces esto es solo para que se den una idea, ¿no? Ahora vemos el modelo LM otra vez que está aquí. Pudiese hacer otro más, Genma por detrás o OpenAI, pero lo que sea, ¿no? Y bueno, vamos con la especialidad. En este caso, Pablo decidió esta mañana pasear a Firulais en el parque, pero se notó ahí que tenía una erupción en el cambio. Entonces dijo, ¿sabes qué? Esto se ve medio raro, como que esto no me va bien. Entonces regresó a su casa, se conectó al chat y le dijo, ¿sabes qué? Quiero una consulta con un dermatólogo. Y bueno, ahí como siempre probando la ortografía para ver si los LLM son buenos con ello o no. Y le dice cuándo la quiere esta semana. Volvemos a hablar del tiempo, ¿no? Inicialmente no sabe cuándo es esta semana. Entonces tú le tienes que explicar por detrás cómo va el tema de la semana. Tú le dices todo esto de configuración. Bueno, perdón por ser tan reiterativo, pero seguramente no se les va a olvidar. Y bueno, ahí vamos a introducirlo y vemos que se nos activa y nos pone la sugerencia de cita. La fecha sugerida es el 25 porque es esta semana, pero pues hoy ya no tenemos nada disponible para dermatología, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto que no hay disponibilidad, porque yo recuerdo que José tenía cita disponible, María, perdón, pero bueno, aquí vamos a revisar y tenemos que hay del 13 al 15, ahí sí no alcancé a seleccionar esto, pero bueno, vemos que hay citas disponibles el 1 de mayo, el 25 de abril y el 30, pero le dijimos esta semana, entonces, a ver, yo quiero esta semana porque esta erupción se está poniendo ya media rara, ¿no? Entonces no la agenda y no la va a sugerir para las 3 de la tarde. Entonces ahí vemos que es verdad y que ya estamos listos para que nos revise nuestra erupción que tenemos por ahí. Bueno, la cita fue confirmada y queda almacenada. Ahora vamos con la última opción, que es el último escenario que preparamos con el chatbot. Para esto cabe mencionar que el chat obtiene el nombre directamente del usuario que está registrado. O sea que si tú te llamas, no sé, Iker López, entonces va a coger ese nombre por default. Y bueno, en este caso, lo que tienes que ir a hacer es, bueno, en este escenario vas y sacas tu celular, empiezas la conversación. Aquí este señor Jairo García se la pasó comiendo patatas Monster, jugando League of Legends el fin de semana, entonces algo no va bien, como que se le subió la presión y dice, ¿sabes qué? Me siento mal. Pero tiene tanta flojera de ir al ordenador que va y se lo busca en Telegram, ¿no? En este caso, me siento mal desde hace días, necesito hablar con algún médico el lunes, porque obviamente quiere jugar otra vez el fin de semana, ¿no? Mañana es viernes y bueno, hay que disfrutar, ¿no? Entonces, le decimos que hasta el lunes, no importa que no llegues al lunes. Entonces, la agendamos, vamos a ver cómo nos lo sugiere. Vemos aquí que nos está sugiriendo exactamente para el lunes a las 9:30 de la mañana con el doctor José Martínez para justificar la baja por la mañana, ¿no? Entonces vamos a ver las fechas que tenemos disponibles. Vemos ahí que tenemos con José Martínez en general 2 fechas disponibles el 28, pero también tenemos con la doctora Ana Fernández de ginecología y tenemos a la doctora Teresa de neurología, pero recordemos el fallback una vez más, ¿no? Queremos la que sea más pronto. Entonces, en este caso nos da la de las 9:30. Y bueno, tú le puedes programar cómo es que quieres que lo confirme. Bueno, nosotros le pusimos confirmar, pero le puedes poner we, le puedes poner yes, le puedes poner sí, ese, ok. En este caso vamos a ponerle que sí, ¿no? Entonces, ya tu cita queda agendada exitosamente. Vamos a ver que nuestros pacientes tengan su cita, ¿no? No queremos llegar y que haya sorpresas. Entonces, ahora sí, nuestros 3 pacientes tienen sus citas agendadas y estarán contentos de que van a tener su doctor ahí, ¿no? Gracias al asistente que fue diseñado por nuestra gente de PueData. Ahora, ¿qué sigue con esto, no? Esta arquitectura puede adaptarse a atención al cliente, soporte técnico, agendamientos, temas legales, salud, educación, y lo mejor
es que tú puedes conectarlo a tus propios datos y sistema. Así que si alguna vez pensaste que conectar IA con tus datos era difícil o costoso, hoy viste que es posible, eficiente y completamente abierto. Y no tienes que hacerlo solo. Desde Puedata podemos ayudarte a montar tu propio asistente inteligente, adaptarlo a tus datos, tus procesos y tus herramientas. Gracias. Pablo, ha sido un placer escucharos. Hemos disfrutado muchísimo de vuestra presentación y nos llevamos lecciones muy, muy interesantes en el día de hoy. Aparte de recordarnos que la mezcla de torrenos con leche no es lo más saludable para desayunar, algunos detalles más que nos queremos llevar de esta sesión de hoy, ¿no? Hemos visto claramente que la IA tiene millones de posibilidades, ¿no? Como comentaba Pablo, se estima que para el 2033 la inteligencia artificial generativa probablemente creará más de 500 millones de puestos de trabajo y muchos de ellos que a día de hoy no existen y que serán de nueva creación. Por lo tanto, requiere que adaptemos tanto nuestra mente como nuestro plan de vida, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen por detrás, porque es el presente y sobre todo será el futuro, ¿no? Pero cuando nos decidimos a trabajar con inteligencia artificial generativa en nuestras empresas, ¿qué modelo y qué arquitectura elegir? He visto en el panel de preguntas y respuestas que más de uno preguntabais si era conveniente usar modelos que ya existen, si crear el propio, y os interesáis por saber qué era lo que estábamos utilizando. Pues como respondían mis compañeros y como hemos visto en la ponencia, va a depender, va a ser según criterios de transparencia, intentar eliminar el vendor locking, el abaratamiento de costes en producción, los MLOps, la selección de frameworks. Todo esto lo vamos a tener que decidir en función de cuáles sean nuestras necesidades. Pero hemos visto claramente que la alternativa del open source nos da todas estas alternativas, todas estas opciones que podemos elegir con libertad y que también lo podemos combinar con modelos existentes ya en el mercado. Y si ahora yo quiero meterme en inteligencia artificial generativa, dar el siguiente paso y definir un caso de uso y hacer un MVP dentro de mi empresa, pues os recordamos de nuevo que en Puedata somos vuestro partner de inteligencia artificial, que como hemos visto en el ejemplo de hoy de la demo, podemos ayudaros a identificar, a desarrollar, por supuesto, a implementar estos casos de uso que van a traer este valor al negocio, van a traer el valor a los clientes y que os van a permitir iterar y crecer y hacer que la inteligencia artificial sea un asistente más, sea un compañero más de trabajo, un compañero más de viaje y que podáis ofrecer los mejores servicios a vuestras empresas y a vuestros clientes. Os invitamos al próximo webinar. Es el 29 de mayo, un poco más de un mes falta, y veremos el siguiente punto, estrategia GenAI, cómo construir estos nuevos casos de negocio. Algo muy interesante porque queremos productivizar muy bien estos casos de uso y obtener todo el valor de los datos que vamos a explotar. ¿Vale? Os invitamos a registraros. Si no estáis registrados, seguidnos en redes sociales. Vais a poder ver en LinkedIn esta invitación, os vais a poder registrar. Os animamos a compartir vuestros comentarios, a estar atentos a todas nuestras novedades y os esperamos en poco más de un mes. Ha sido un placer teneros hoy aquí. Os agradecemos vuestro tiempo y esperamos veros pronto. Y si tenéis cualquier duda, consulta, para seguir en contacto con nuestro equipo, tanto técnico como comercial, mis compañeros están dejando en el chat dirección de correo electrónico, nuestra página web, nuestro perfil de LinkedIn, donde estaremos encantados de atenderos y de seguir hablando con vosotros. Que tengáis un muy buen día y nos vemos pronto. Adiós.